Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título La misión de Jesús y estará basada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo número 6, de los versículos 6 hasta el 32. Rogamos a nuestro Dios que a través de su infinita misericordia y por medio de su Espíritu Santo nos permita acercarnos a su palabra con un corazón dispuesto y oídos atentos para conocer cuál es el mensaje para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, juntos estudiaremos la hermosa palabra de nuestro Dios. Marcos 6, del 6 al 32. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestasen a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco.
Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el mandato de la misión. Y estará basado en Marcos capítulo 6, versículos del 6 hasta el 13. Bueno, pues el mandato de la misión, del que está haciendo referencia, habla acerca, obviamente, del mensaje de salvación que Jesús quiere que sea difundido. Pero quisiéramos hacer un poquito de contexto. ¿Cuándo es un buen momento para proclamar el mensaje de salvación? Esa sería, ¿y cuál es este verdadero mensaje, no? Entendemos que hoy en día, tanto que se escucha acerca de enfermedades a nivel mundial, de fallecimientos, de guerras y rumores de guerra, incluso en este momento a nivel eh, mundial estamos teniendo problemas muy fuertes. Entonces nuestra mente puede centrarse y nuestra mente puede estar ocupada en estas situaciones, enfermedades, muerte, guerra. Sin embargo, aún en medio de este tiempo, es importante reconocer qué es lo verdaderamente eh, lo número uno en nuestras vidas. No estoy diciendo que no sea algo importante, obviamente, la salud, incluso los problemas bélicos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a la luz de la palabra de nuestro Dios, a pesar de esos eventos tan grandes, debe existir uno todavía que debe ocupar nuestro corazón y nuestra mente para ser compartido, que es parte de la, por supuesto que es la misión, pero también para que nosotros podamos tener vidas eh, con un equilibrio, con una paz que puede venir solo a través de Jesús. Dicho lo anterior, bueno, pues entendemos aquí que así como al endemoniado Gadareno, que Jesús le había sanado, le había quitado esa legión de demonios que tenía, recuerden que él lo que le dijo fue que mostrara las cosas que él había hecho. El mandato de la misión es ir e interactuar con otros y llevar al punto donde seamos confrontados con este, em, con esta situación de definir, estamos y creemos en Jesucristo como el Salvador o nos seguimos distrayendo con cosas distintas a esto, ¿no? Así es que, por supuesto que habla acerca de ir. Este es el mandato, ir, hay que ir, pero hay que llevar precisamente el mensaje de reconciliación para con el Padre Celestial a través de la obra de Jesucristo. Esto entonces nos haría preguntarnos, ¿y quién debe ir? Bueno, pues nosotros debemos ir, todos debemos ir. Debemos de hacerlo en el lugar donde nos encontremos. Hay que hacer saber, como un punto importante, que el mandato de Jesús es que tomemos una decisión referente a su mensaje, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, de la reconciliación con el Padre Celestial a través de la obra de Jesucristo. Eso es lo que debemos de mencionar y que debe de haber una reflexión en cada uno. Al mismo tiempo, también debemos de hacer saber que una vez que hemos escuchado el mensaje de salvación de eterno a través de Jesucristo, bueno, eso conlleva por consecuencia tomar una determinación. Incluso aquellos que piensan que no han decidido, están decidiendo por lo contrario. Entonces hay que tomar una decisión en base a este mensaje. Y por supuesto, repito, esto se debe hacer en cualquier lugar en el cual nos encontremos. No es solamente como un mandato para ir a una misión fuera, sino es una actividad en donde quiera que el cristiano se encuentre. Es decir, el cristiano que comprende que la salvación es por gracia, por medio de la fe, a través de Jesucristo, eso es lo que obviamente necesitamos hacer de una o de otra forma. Y esto es un mensaje que no es solamente para aquellos que tal vez no son muy, no buscan
constantemente la palabra. También es para nosotros los que entendemos que ya hemos sido salvados, también para nosotros es este mensaje. Hay que sacudirnos y hay que voltear a ver la cruz de Cristo y nuevamente hacerlo en el lugar y con los medios en los que nos encontremos. Este fue el punto número 1. Y vamos al punto número 2, que es denominado el significado de la misión. Bueno, podríamos tratar de englobar esto, lo que leímos en Marcos 6, del 14 al 16, donde viene la figura del rey Herodes. Y bueno, ¿qué tiene que ver Herodes con esto? Bueno, tiene mucho que ver para poder asomarnos a entender el significado de la misión, que básicamente es ser confrontados ante esta gran situación. La gran pregunta es, ¿quién es Jesús? Ya se había difundido mucho de la fama o popularidad que estaba teniendo el Señor Jesucristo, y esto también llegó a oídos de Herodes. ¿Quién es Jesús? Entonces, algunos decían que era la reencarnación de tal o cual, o que era un maestro, que era un discípulo, y Jesucristo estaba dando evidencia de que Él es el Salvador, era y es el Salvador. Recordar entonces que aquí la figura de Herodes juega un papel importante. Voy a tratar de decirlo de manera muy sencilla, pero al mismo tiempo es algo muy poderoso de parte de Dios. Te invito para que con calma leas nuevamente, revises el pasaje de Marcos que estamos haciendo, al que estamos estudiando nosotros. Y te vas a dar cuenta cómo Juan el Bautista también había dado el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Lo había hecho a su manera, lo había hecho en su forma, por supuesto, pero el mensaje es ese, ¿no? De tal forma que lo que llama a Jesús es al arrepentimiento y dejar y cambiar las cosas que veníamos haciendo de manera equivocada, al comprender que a través de la gracia redentora de Jesucristo, nosotros entonces somos restaurados en nuestra relación con el Padre Celestial y por ende vivir en consecuencia. Significa entonces que si eso es aceptado por nosotros, dejaremos las cosas que hemos hecho mal o que han ofendido a Dios. Herodes había tenido un conflicto en las cuestiones personales, familiares, muy delicado. Él sabía que estaba viviendo en pecado. Juan el Bautista lo confronta y al confrontarlo, él le hace saber que el rey estaba fallando, ofendiendo e incumpliendo la voluntad de Dios. Él es apresado. Entonces, aquí viene el punto importante. Este significado de el poder decidir, el deber decidir quién es Jesús, que ese es básicamente, si observas, es la gran pregunta. ¿Y quién es Jesús? ¿Es un maestro? ¿Quién es Jesús? ¿Es un profeta? ¿Quién es Jesús? ¿Es una persona que tiene poderes para sanar? ¿O quién es Jesús? El Salvador. Esa es la verdadera incógnita para nosotros. De tal manera que Herodes, teniendo a Juan, ya teniéndolo preso, y al haber hecho una fiesta, recordarás esta parte de la Biblia, donde está la mujer que tiene un baile que llama tanto la atención al rey Herodes que él le pregunta, ¿no? Que le pida hasta la mitad de su reino, de sus posesiones. Y esta mujer, asesorada por su madre, pues le pide la cabeza de Juan el Bautista, es decir, que lo decapitara. Aquí este es el punto que nos debe servir a nosotros como reflexión. Herodes tuvo la oportunidad, porque escuchó y supo del mensaje de Jesucristo a través de Juan el Bautista. Y ese momento de decidir qué hacer con Juan el Bautista era poder darle valor, comprender y en su corazón entrar en paz con Dios a través del arrepentimiento, o
hacer a un lado el mensaje de salvación a través de Juan el Bautista. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues efectivamente, él manda asesinar a Juan el Bautista porque él tuvo la oportunidad de arrepentirse y Herodes no lo hizo. Esto es algo que es tal vez demasiado duro, suena muy lejano y suena yo que tengo que ver con eso. Pues Herodes prefirió lo que tenía a su alrededor y no entrar en paz con Dios. Mucho o poco, lo que sea que nosotros tengamos, tal vez nos pudiera distraer. No estoy diciendo que hemos mandado decapitar a nadie, por supuesto que no, pero hay otras cosas que tal vez hemos puesto en primer lugar antes que escuchar y reflexionar sobre quién es Jesús para nosotros. Jesús debe ser nuestro Salvador. Y vamos al punto número 3, que es denominado el poder de la misión. Recordar que así como en todos lados la misión, las misiones pueden tener cosas peligrosas, bueno, pues esta misión también lo tiene, ¿no? Haciendo nuevamente o recapitulando un poco del punto anterior, podríamos incluso mencionar de Juan el Bautista, como él cumplió, él llevó el mensaje, lo hizo y pues de alguna manera en consecuencia pues él pierde la vida, ¿no? Es asesinado. Tal vez tú y yo, incluso hoy en día, aunque existen lugares en el mundo donde todavía hay persecución para la gente que proclama el Evangelio, por supuesto que sí, a lo mejor a nosotros estamos viviendo en lugares donde no es tan aparentemente tan drástico, no habla acerca de cárcel en algunos lugares por proclamar el Evangelio. Sin embargo, sí habla acerca de un repudio o de una no aceptación o una crítica o incluso hoy en día en redes sociales que alguien externa como un cristiano, que nosotros recordar que somos transmisores del mensaje de salvación, de un mensaje de amor y de reconciliación, pero por supuesto también de que este mensaje pues conlleva, según el propio dicho de la palabra de Dios, a esta gran reflexión. ¿Qué haremos con Jesucristo? ¿Quién es para nosotros? Y en ese sentido, y hablamos acerca de la consecuencia de aceptar a Jesucristo y cómo nuestra vida, después de haber aceptado y comprendido de la gracia y misericordia de Dios, entonces vivir en consecuencia. Y hay temas eh, que son complicados para la gente, aunque la Biblia es muy clara respecto a el dueño de la vida es Dios en todo sentido, ¿no? Así es que eh, el aborto, hablar acerca de cómo es que la palabra siempre está a favor, por supuesto, de la vida y hablar acerca de temas, acerca de las preferencias de cada quien, eh, pues son temas que si alguien hace alusión a lo que la palabra de Dios dice, bueno, puede ser incluso hasta tachado y atacado. Entendemos que Dios, que es un Dios de amor y misericordia, en el concepto más amplio, a todo ser humano, sin importar nuestro pasado, hoy en día nos da la oportunidad de acercarnos al trono de su gracia, entrar a cuentas con Él e independientemente que hubiéramos hecho hacia el pasado cualquier situación que hubiera ofendido a Dios, Dios es fiel y justo y perdona nuestros pecados a través de la obra de Jesucristo. Y el cómo obtendríamos, como el punto número 3 que al que estamos entrando, el poder, ¿cuál es el poder de la misión? Recordar que nuestro Señor Jesucristo, después de que habían sucedido los eventos a los que estamos haciendo referencia, llama a sus discípulos a volver a estar con Él, y así lo hacen, a estar un tiempo en paz con Jesucristo, y así lo hacen sus discípulos. Quiere decir que el poder de la misión radica en el propio Señor Jesucristo. Por tal motivo, es necesario pasar un tiempo a solas con Dios. Un tiempo a solas, por supuesto, en oración y en paz y buscando, por supuesto, a nuestro amado Señor Jesucristo para tener esta comunión. Desconozco cuál es tu situación espiritual y más allá de solo el estudio de la palabra, es
la verdadera confrontación de la palabra con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, es decir, con nuestra existencia. ¿A qué me refiero? A que si solamente nos llenamos de documentos o de frases o de datos de la palabra de Dios, si no existe una reflexión y una confrontación verdadera con Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces nos convertiremos simplemente en gente que conoce muchos versículos y muchos textos, pero nuestra vida no da evidencia de el amor de Jesucristo. Y el amor de Jesucristo es que a pesar de ser perfecto, se hizo carne, vino, habitó con nosotros, vivió una vida perfecta y llegó a la cruz para derramar ahí su sangre preciosa y de esta manera nosotros ser salvados por gracia, es decir, de manera gratuita para nosotros, pero con un costo grandísimo para nuestro Dios, que es haber entregado a su Hijo Jesucristo. Y a pesar de que no merecíamos nada, lo tenemos absolutamente todo en Jesucristo. Así es que ese es el mensaje y esa es la gran incógnita. Por supuesto que oremos y hagamos lo que esté a nuestro alcance. Oremos por las naciones que están en conflicto. Oremos por las personas que están pasando por alguna enfermedad o incluso temas de la pandemia. Por supuesto que es correcto, es bueno, es necesario hacerlo. Pero no olvidar que en medio de tantas y tantas situaciones, nuestra mente y corazón debe estar enfocado en esta salvación eterna que es solamente a través de la obra redentora de Jesucristo. Que la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu familia. Que a ti y a mí, que a todos nosotros nos permita evaluar, revisar y redireccionar si es que nos hubiéramos extraviado de alguna manera en el seguir compartiendo del mensaje de salvación. Que Dios te bendiga y con el favor de Dios nos vemos la próxima.